porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada. Bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a ver lo he considerado muy importante porque muchas veces sabemos de alguien que sufrió abuso y yo me di cuenta en un hospital infantil cuántos casos llegan de abuso en niños. Pueden ser adolescentes, niños, bebés. Entonces, considero que podemos hablar de ese tema porque hay muchas señales en las que vemos nosotros que nuestros niños tienen un abuso de parte de alguna persona, muy cercana o lejana a nosotros. Pero también le pido, por favor, que me disculpe porque traigo algo de tos y si paro para toser, discúlpeme usted. Este tema es aparte de uno que vimos que se llama pederastía. La pederastía es diferente porque el pederasta a veces no toca a los niños, sencillamente los empieza a engatusar, como se llama, grooming. Aquí no, en el abuso ya hay está implicado algo sexual, pueden ser tocamientos o puede llegar a ser un abuso completo. Y entonces aquí vamos a estar viendo las cosas que nos va a llamar la atención para cuidar a esos niños que nosotros dejamos tan confiados con sus amiguitos de la escuela, con la vecina, que alguien nos los cuide por tal de salir nosotros y tener el trabajo, o a veces lo quieren para pasear, lamentablemente. Hace mucho tiempo, como en los años 60, en Tampico, hubo una serie de niñas entre 9 y 11 años que fueron raptadas, abusadas y muertas. Se decía que era el hijo de un director, dueño de una embotelladora. Riquísimo el señor, y se decía que ese muchacho era el que había cometido esos ilícitos. Sin embargo, pues como siempre, por ahí agarraron un viejecito que nada tenía que ver y luego lo soltaron y luego pues resulta que lo agarraron un camionero y luego lo metieron a la cárcel. Y el muchacho otro, ¿por qué entonces lo mandaron a Inglaterra? ¿Por qué lo habían mandado? Pues quizá porque había cometido esos ilícitos. Esto no es nuevo, eso de los abusos, no solo en niños, no es nuevo. En México también hubo un muchacho que de muy buenas familias, se decía, usted sabe que luego de repente dicen, de muy buenas familias, y este muchacho se les llevaba a su casa y sus padres sabían lo que cometía, ¿verdad? Pero las mataba. Este muchacho terminó en el penal de Lecumberri y sobrevivió a la condena, imagínese usted, y ya después no se supo de él. Así que no es este caso únicamente, inclusive en la Biblia tenemos casos donde hablan acerca de abusos de este tipo. Por ejemplo, cuando Jacob fue con su tribu y se quedó afuera de la ciudad de Siquem, ¿verdad? Ahí se estableció, había un río y ahí se estableció y su tribu era muy grande. Pues tan solo tenía 12 hijos y cada hijo tenía toda su parentela. Pero entonces sale el rey de Siquem y viene con una comitiva y le dicen, te estacionaste, por así decirlo, dentro de mi tierra. Si dice Jacob, sí, nada más voy a estar un tiempo. Realmente vamos a otro lugar, y te voy a pagar el tiempo que yo esté tomando el agua del río y que estemos usando estas tierras.
Y le dijo él, claro, sí, con ovejas. Él traía un ganado muy grande. Dijo, ¿me puedes pagar con ovejas? Y entonces le dice, ¿por qué no vienen a la reunión que nosotros vamos a tener? Vamos a tener una fiesta precisamente hoy. No puede venir toda tu tribu, pero bueno, algunos de tus hijos y esta jovencita que se llamaba Dina, que era hija también de Jacob. Porque el hijo del rey de Siquem le dijo que la invitara. Entonces fue Dina a esa reunión. Ella realmente no tenía la costumbre de beber vino y ahí le dieron vino, una bebida que la embriagó. Ella se sintió mal. Él muy solícito la llevó a que, ven a que descanses y que se te pase todo esto, vente con mi hermana. Pero resulta que ya estando solo con ella, abusa de ella. Dina sale corriendo, se va a donde está afuera la tribu de su papá y pues el escándalo. Los hermanos están haciendo planes para entrar en la noche a esa fortaleza de Siquem y hacen una matazón horrible. Entonces matan al hijo del rey, etcétera. Entonces tienen que irse rápidamente. Ese sería uno de tantos casos. Pero otro caso sería cuando el rey David tiene también un banquete, pero resulta que uno de sus hijos, Absalón y Tamar, eran hermanos, pero el rey David tenía muchas concubinas, así que otro de sus hijos que estaba ahí en la fiesta le dice, padre, yo me siento muy mal, ¿por qué no le dices a mi hermana que venga y que me traiga un potaje para yo a ver si me siento mejor, por favor? Y el rey David inmediatamente atiende a tu hermano. Y va y le lleva comida. Y él empieza a tratar de abusar de ella y él le dice, no hermano, esto no es correcto. Pero él, con fuerza y todo, abusa de Tamar. Y entonces viene y se queja con el papá y también Absalón toma venganza y mata a ese hermanastro. O sea, también no se escapa la Biblia también para decirnos que donde hay abuso, también hay ahí en la Biblia también vienen casos. ¿Por qué hay abusos? Entonces, esa es una pregunta que nos podemos hacer y vamos a tardar en podernos contestar. Pero la persona que sufrió abuso se pregunta por qué. Y es lógico, se va a preguntar por qué, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermana mayor? ¿Por qué no a mi otro hermano? ¿Por qué me tocó a mí eso? Ahora, se empieza a preguntar, ¿por qué y qué hice? ¿Qué hice para que esta persona viniera y me hiciera esto? Si yo tanto que confiaba en él, porque resulta que muchas veces pueden ser cercanos, fíjese. Lamentablemente estoy hablando de padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, y entonces toman esa situación de abusar de esas niñas o de niños. ¿Por qué no? Y resulta que entonces tienen una dualidad de sentimientos. Dicen, esa persona que debía haberme protegido, que debía haberme cuidado, amado, porque yo lo he amado a mi papá o a mi padrastro hasta ayer. Y viene y me hace esto. Entonces empiezan ellos a preguntarse, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿O qué cometí? Y muchas veces esas personas abusivas van y le dicen, y te hice esto porque tú me estás provocando. Y entonces los niños dicen, bueno, pues a lo mejor sí, yo no sin darme cuenta lo hice, pero entonces entra un complejo de culpa en ellos, ¿verdad? Y se quedan traumatizados para toda su vida. Hay casos en que yo he leído en las prensas y en documentales donde niñas de 11 años apenas están ahorita denunciando que desde hace 6 años están siendo objetos de abusos por parte de familiares. Y en algunos casos, lamentablemente, de abuelos, tíos y familiares. O sea, ¿cómo es posible que esos niños estén guardando tanta problema en su corazón? Que no puedan decirle, ¿sabe por qué? Porque los abusivos vienen y les dicen, y si dices algo, le voy a hacer a tu mamá, la voy a matar. Así que los niños están asustadísimos. Los niños son muy sujetos de ser maniables, así que si lo van a asustar, ya lo hicieron. Entonces ellos empiezan a tener una dualidad. Dice, bueno, entonces tengo que perdonarlo o tengo que entenderlo. Aquí hay que entender quién fue el que abusó de esa persona.
si está presente todavía en su vida. Es decir, si por ejemplo fue un padrastro y si todavía vive con la mamá, pues los abusos van a seguir. Van a seguir, la persona tiene que entender de que van a seguir. ¿Por qué? Pues porque ahí vive, porque nada más se descuida a la mamá o la manda algún mandado y entonces comete el ilícito. ¿Qué tipo de relación tenía antes y ahora? Porque ahora estoy segura que esos niños se asustan, se esconden, no se dejan ver. Sí, he visto algunos videos que las mamás que ya sospechaban algo van y toman el video y entonces cuando el padrastro está jaloneando a la niña, y, no, entonces ya toman acción contra esta persona abusiva. Hay que ver cómo ese niño percibía antes o si desconocía totalmente esos actos que le están haciendo, si no conocía nada de sexualidad. Y ahora, pues ya está siendo objeto de esas personas. ¿Qué sucedió después? Los odian, les tienen coraje, miedo. Entonces, todo eso implícito, todo eso junto, nos va a dar unas ciertas características que vamos a empezar a ver en los niños. Por ejemplo, si es un niño que ya tiene 12, 13 años, se empieza a mojar la cama muchas veces. Empiezan a tartamudear, a no querer comer, a no poder dormir, a tener pesadillas. Entonces, todo esto es muy significativo para el niño, pero son detalles que los padres tenemos que tomar en cuenta para saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? A veces es que dicen las personas tan chifladas, y lo peor del caso es que las personas que son abusivas empiezan a tratar con los papás y empezar a decirles, fíjate que Luisito me contestó el otro día muy grosero, se está haciendo muy mal criadito y muy groserito, y me estaba diciendo mentiras, por cierto. ¿Verdad, fulanito? Entonces los niños no saben qué hacer. Y los papás, sí, pues si sigue grosero le voy a tundir. ¿Por qué está haciendo eso el abusivo? Para que cuando el niño se atreva a decir que ese tío le está haciendo cosas, el papá dude. ¿Y cuántas veces hemos visto en documentales o en entrevistas de que la mamá dijo, es que yo no le creía, ¿cómo era posible? Él me dijo, pero yo no le creí. Entonces, una de las cosas que tenemos que manejar los padres es darles el beneficio de la duda a los niños. No vaya a pasar como una niña de 4 años que no quería ir. Acaban de subirlo a las redes sociales. 4 años y no quiere ir al sending. Dice, no quiero ir, aquí estoy bien, no quiero ir. ¿Por qué? Pues porque esa niña estaba muy bien cuidada en su casa. Y empieza a ponerle una serie de problemas a la mamá y le dice, es que no quiero ir, me duele la cabeza, es que voy a vomitar, ¿no? Y le dice a mamá, no estás enferma, acabas de almorzar. Sí, pero ya no quiero comer. Pues ya acaba de comer. Y total, termina diciendo a la niña, es que no puedo ir, estoy embarazada de 4 años. Pero esa niña era broma, porque no le había pasado nada de eso, pero no quería ir a la escuela. Pero cuando los niños empiezan a decir realmente, ya niños grandecitos, de que no quiero ir a esa clase de piano con ese maestro, no quiero ir, mamá. No quiero ir. No, tienes que ir, tú tienes que tener así como yo estudié, tú también. Preguntarle, bueno, ok, ¿por qué no? A ver, platícame, vamos a platicar y tú me vas a decir qué pasa ahí cuando, si cierra la puerta y yo me vengo, ¿qué hace el maestro contigo? O voy a tener que poner algunas cámaras para saber qué. No es que no me gusta como me toca. Ahí está el problema. Ahí es donde sale todo. Los tocamientos que hacen algunas personas con los niños es el inicio de un abuso sexual que va a terminar, puede ser no nada más niños, puede ser jovencitas, adolescentes, inclusive mayores. No podemos permitir que estén tocando el templo del Espíritu Santo, ya lo acabamos de decir, es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros sentimos aversión sobre alguna persona que viene y toca en forma impropia. Y los niños lo saben bien. Los niños dicen, es que no me gusta cómo me abraza y cómo me besa. Y yo lo vi muchas veces con algunas personas que trabajaban donde yo estuve trabajando hace muchos años. A las pobres jovencitas que llegaban ahí a hacer unas prácticas y todo eso, muy humilditas, ¿verdad? Y había personas mayores que iban
y las abrazaban en forma impropia. Y entonces yo hacía el comentario de que cómo es posible que esta persona esté haciendo esto. Y alguien también me comentó, ¿verdad? Pero no le ha hecho nada, ¿verdad? El hecho de estar ahí en una oficina gubernamental haciendo algo que no es propio, ya está haciendo algo. Esa niña no tiene mucha necesidad, pero no tiene necesidad de que alguien vaya y la esté ahí tocando, haciendo tocamientos impropios. Es mi cuerpo y lo voy a cuidar. Entonces, hay muchas señales de abusos en los niños. Y esto es lo que yo quiero, usted, madre de familia, que lo considere. Si es un niño tiene dificultad para caminar o sentarse, rehúsa ir a una clase o a un gimnasio o a algún lugar para participar en actividades físicas, porque allá en los vestidores, allá puede pasar todo. Empieza a mojar la cama o a tener pesadillas, o dice, es que no puedo dormir porque estoy asustado nada más, pero ese niño está pasando por algo y algo grave. Experimenta de repente que no quiere comer o come en exceso por los nervios. Cualquiera de las dos cosas, algo que nos llama la atención. Demuestra un conocimiento acerca de las funciones sexuales de las personas adultas. Empieza a tener como, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Cómo se puede una persona así? O sea, cosas que no preguntaba antes, que no son propias de su edad. Las niñas maduran antes que los niños y comienzan inclusive a tener su primer periodo a los 11 años, algunas. Lo normal es a las 12. Y entonces ahí empiezan a querer descubrir su sexualidad. El niño es un poquito más tardío, dentro de 12 o 13 años, aunque hay precoces. Entonces es cuando empiezan a preguntar porque están descubriendo su cuerpo. Pero niños de 8 años que empiecen a preguntar o 9, entonces ahí está pasando algo. Y debemos nosotros atenderlo inmediatamente. Otra cuestión es de que si empieza a tener algún tipo de infección que no es normal en los niños, o que tiene lastimado, o que le duele, o que algo, y entonces tienen que llevarlo con el médico para que el médico lo revise. ¿Cuántas veces en el servicio de urgencias hemos detenido niños y a los papás? Porque tenemos que ver qué es lo que le pasó a este niño, no está normal. Y los papás tienen que pasar y tiene el niño que decir qué, y el niño empieza a llorar, la mamá empieza a gritar, todo porque no se le puso atención cuando estaba ese niño teniendo abuso de alguna persona. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, muchas veces son cercanos. Cuando ese niño que ya tiene unos 14 años se va de casa, o sea, se va a otra casa o se va a la calle y lo encuentran a veces no, pero ¿por qué se fue? Porque le dio pena y no pudo decir lo que le estaba pasando, ¿verdad? Cuando esas personas empiecen a decirle, oye, este niño ¿no te has fijado? Se ha vuelto medio groserito, voy a platicar con él, ¿sí? O sea, usted no tiene que opinar sobre mi hijo, ¿por qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le hizo? Bueno, ¿qué le dijo usted para que le contestara así? ¿Verdad? O sea, siempre tenemos que ponernos del lado del niño. Que hay niños que son mentirosos, bueno, pues entonces saldrá a la luz también. Pero cuando estamos tratando de evitar ese tipo de abuso, pues lo que tenemos que hacer es ponernos del lado del niño hasta que veamos si realmente, como dicen, ¿verdad? Es inocente hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? A veces el niño falta a esas clases, empieza a faltar a deportes, empieza a faltar esa clase, no va. Y reportan las escuelas. El niño no ha tenido aquí, tiene inasistencia en esta clase. ¿Por qué? ¿Por qué si va a las demás y a este no? Porque me siento mal, es que no quiero ir con el maestro porque luego tenemos que ir al vestidor o tenemos que ir acá. O me dice el maestro, acompáñame para ir para allá. Los efectos duros y difíciles que tenemos con los niños, eso es para toda la vida. Vamos a tener que tratar de atender a esos niños antes de que tengan que pasar 6 meses con un psicólogo. El mejor psicólogo es Dios, que nosotros podemos decirle al niño. Tu cuerpo no lo deben de tocar nadie. Tu cuerpo tiene que, si alguien te está poniendo te está ayudando a que no te toquen,
porque no deben de tocarlo, sobre todo niñas o niños, ¿verdad? Hay jovencitos, como les digo a ustedes, que están explorando su cuerpo, apenas a esa edad, 12, 13 años, y entonces a veces están teniendo algún tipo de juegos que también no son buenos, pero por lo menos no son con aquel tipo de abuso. Pero ¿qué tal si una niña de 14 años que no tiene novio, que no tiene alguna pareja, sale embarazada? ¿De dónde salió ese niño? Entonces tendrá que decir quién fue la persona que le estaba abusando. Y es cuando sale eso. Fíjese que muchos padres de familia, se ha visto en Estados Unidos, yo he visto infinidad de documentales, apoyados en que tienen una jovencita adolescente, va por su hija adolescente y entonces le quiere dar ride a las amiguitas de ella. Pero lo que hace no es dejar con todo y niña sus amiguitas y regresar a su casa, sino que deja primero a la hija y va a dejar a las otras a su casa, aparentemente. Pero no es así. Se la lleva a su casa, a espaldas de su casa, entran por el sótano. Ahí las pone, las secuestra, ahí abusa de ellas, ahí con el tiempo no las deja salir. Todo mundo participa en la búsqueda de esas niñas que se perdieron. Y él también, y dando ideas, y no, pues mi hija y yo veníamos, y si yo las dejé ahí afuera de sus casas, y nunca a nadie se le ocurrió ir a buscar a este señor, buscarle más. 10 años pasaron para que alguien escuchara que esas niñas estaban ahí, ya no eran niñas. Ya la hija de ese señor ya se había ido de su casa casada, ya, o sea, realmente casi se habían olvidado de ellas. Cuando alguien escuchó que gritaban de ahí de abajo del sótano y entonces estaban encadenadas, estaban en una situación bastante lastimosa estas niñas, todo porque el papá le dio ride a las amiguitas de su hija. Tenemos que decirle a nuestras hijas que aunque sean el papá de esa niña, no se suban a esos carros. Porque yo te conozco, mira, yo te dejo en tu casa. No, señor, gracias, no puedo. Mi papá me va a regañar. Y si le dice, pero si no se va a enterar, que la niña inmediatamente vea, entonces esto es algo malo. Eso no es algo que puedo decir. Inclusive fíjese que en los años 60 hubo una película muy conocida que se llamaba Lolita, donde una adolescente amiga de la hija de ese señor tiene un amorío con ese señor, imagínense, se llama Lolita. O sea, quiere decir que eso se ve de novelas, pero las novelas muchas de esas salen de la realidad. Y sobre todo lo que yo busco y me preparo para ver, que son documentales, son estudios médicos, son casos que vemos en el hospital, que vemos donde están esos niños siendo tratados. Lamentablemente muchos de ellos tienen que ser operados porque son muy lastimados. ¿Y cuántas veces hemos sabido de niños muy pequeñitos que el abuso no lo soportan y mueren? ¿Sabe qué? Yo estoy bien confiada estoy segura de que Dios permite que sus niños pierdan la vida, porque ya para ellos esa vida a esa edad ya es muy lastimosa. Ya no pudo ni siquiera tener 1 año, 2, 3, y ya fue agredida por alguien que debió cuidarlo, ¿verdad? Que debió cuidarlo. Y entonces, la verdad que Dios en su misericordia recoge a esos niños, porque a veces esos niños tienen un abuso y los abusos no solo son sexuales. Los abusos son de golpes, de maltratos, porque el niño estaba llorando y no quiere que llore, no quiere dejarlo y lo tapan la boca y los niños se asfixian. Y ¿sabe qué? Dios los recoge. ¿Por qué? Porque no puede ver que una creación de Él tan hermosa, un bebé, esté sufriendo ya a los 2, 3 años. Entonces, cuidemos nuestros hijos de esa forma. Recuerde, si el niño tiene dificultad para caminar o sentarse, si el niño empieza a tener infecciones, dolencias, que el niño no duerma bien, que el niño tenga pesadillas, que el niño no quiere ir a tal clase, y aparte ahorita que los obligamos a que los den beso a las personas. Estoy contagiada por una persona que también tosió cerca de mí por dar un beso. Entonces, si los estamos obligando, dale besito al tío Juanito, y el niño no quiere. No quiere porque usted no se da cuenta que el tío Juanito cuando lo ve solo le da otro tipo de besos. ¿Por qué obligar a los niños a que hagan algo que también es antihigiénico? ¿Por qué tenemos que obligarlos a fuerza a hacer eso? Pero yo espero que este programa
sea una alerta para cuidar más a los niños y no dejarlos tan tranquilamente con la vecinita o que venga otra persona a cuidarlos. Si no tenemos la confianza de que esa persona tiene el temor de Dios y esa persona tiene forma de cuidarse y de cuidar los niños realmente como debe ser. Nanas abusivas hemos visto mucho hasta en videos, pero no vemos muchas veces el abuso que sufren nuestros hijos cuando los dejamos en unas casas y son abusados. Lea usted, le espero en otro programa que es más que un tema de salud. Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.